3. Buenas noches. Estamos acá de nuevo en Acción Positiva. A 3 días del día en que se celebra, conmemora, recuerda la firma del Acta de la Independencia de España. 13 próceres la suscriben. Quien la redacta, José Cecilio del Valle, no la firma. Interesante. Ahora, hay cosas muy importantes en esa Acta de la Independencia, porque lo que andamos buscando nosotros acá es realmente tratar de encontrar en nuestra historia las razones de por qué somos como somos y por qué nos afecta, nos influye o nos configura lo que pasó ese día. Por ejemplo, dijimos ya en el programa anterior, en el cual nos acompañó el doctor Fernando González Davison y el licenciado Carlos Molina Mencos con brillantes disertaciones, que don Gavino Gaínza simplemente se cambió el sombrero. Pero también debe quedar claro en la historia que en esa acta de independencia, en ninguna parte del texto, como dice acá los documentos que consultamos, en ninguna parte hay una declaración específica que manifestara que a partir de esa fecha el reino de Guatemala se independizaba de España, pues postergaba la declaración de independencia hasta que el Congreso, convocado en esa misma acta, lo declarara. En otras palabras, verdadera independencia ese día no hubo. El acta en sí dice que el señor jefe político, de acuerdo con el excelentísimo ayuntamiento, disponga la solemnidad y señale el día en que el pueblo deba hacer la proclamación. Reitero, no hubo declaración ni proclamación de la independencia. Es importante conocer este hecho, tenerlo claro, lo revisamos en la historia para que haya pues una explicación de qué es lo que sucede. Han habido incluso preguntas hechas en los medios por distinguidos columnistas que preguntan cuál es el día que debemos nosotros de celebrar como el día de nuestra independencia. Pero veamos otros hechos interesantes relacionados con ese problema de nuestra falta de identidad, de nuestra falta de ese orgullo patrio. Nuestra independencia fue pacífica. Otros pueblos derramaron sangre, lucharon fieras batallas. En nuestro caso fue una transición prácticamente intrascendente, si lo analizamos desde ese punto de vista. Y veamos qué sucede. El día 17 de septiembre, 2 días después de que se firma el Acta de la Independencia, de que se celebra esta fecha, cuando ni siquiera se había secado la tinta de esa acta, ya se desataba fuertes pugnas para decir qué vamos a hacer. Hay quienes querían seguir conformando la república que representaba el territorio de Guatemala, el reino de Guatemala, que en ese momento incluía a toda Centroamérica. Y había quienes ya hablaban de la anexión con México. El propio gobernante, don Gavino Gaínza, publicó un bando el 17 de septiembre en el que expresó su postura. La independencia proclamada y jurada el 15 del corriente es solo para no depender del gobierno de la península. Y el 18 de septiembre, Gaínza escribió a Iturbide, a quien antes de la independencia vituperaba, le contó sobre la declaratoria de independencia. Se dice que el 19 de septiembre le contesta Iturbide, invitándolo
a unirse a México. Acá es importante el ver que cuando hablamos de México, en algunos textos dice que Iturbide lo invitaba a unirse a su imperio, pero realmente no es así. En ese momento histórico, 18 de septiembre de 1821, México aún no era un imperio, porque Iturbide es programado emperador de México hasta el 18 de mayo de 1822. Otros personajes importantes de la época que representaban, por ejemplo, la aristocracia, como el marqués de Aycinena, también escribe a Iturbide y le pide, le manifiesta el interés que existe para unirse a México, para mantener la estabilidad. Algo que es importante recordar es que la independencia de México se da dentro del plan de Iguala, impulsado por Iturbide y por Vicente Guerrero. Pero ese plan, a diferencia del realizado en otros países de América, lo que buscaba era restaurar la monarquía. E incluso se hablaba de invitar a Fernando VII o a un heredero de esa casa real para que asumiera el título de rey o emperador de México. Una serie de hechos importantes. De todas maneras, resulta que por decisión de los ayuntamientos, el 5 de enero de 1822 se proclama la anexión a México. No se esperó a la asamblea que estaba incluida en el acta de independencia, sino que se corre realmente a proclamar la anexión. El voto no fue general. Por ejemplo, El Salvador se opuso a esa anexión. También se opuso Nicaragua. Pero el voto fue mayoritario, se proclama la anexión y esta se sucede y se abre pues ese capítulo en la historia. Solo 112 días transcurrieron desde que nos habíamos declarado independientes para volver a buscar la cobija, la protección de el que sería en su primer momento el primer imperio mexicano cuando Agustín de Iturbide fuera proclamado su emperador. Para hablar sobre este tema, me he permitido hablar a un distinguido historiador reconocido por sus múltiples contribuciones, como es el doctor Aníbal Chajón, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Estamos listos entonces, ¿verdad? Bueno, ¿estamos listos todos? Bueno. Bien, pues damos la bienvenida al doctor Aníbal Chajón. Doctor, bienvenido a Acción Positiva y le agradezco haber aceptado nuestra invitación para ampliarnos la información sobre los hechos alrededor de la anexión de Guatemala a México. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir algunos datos. Y sí es importante, me parece, comentar algunos datos importantes. Guatemala había sido un reino que Carlos III fraccionó en intendencias, que eran las provincias que después formaron las repúblicas. Entonces, Carlos III lo que propicia es que cada provincia tenga su propia orientación económica. Chiapas con Oaxaca, Honduras con Cuba, Nicaragua con Perú y Costa Rica con Panamá. Él no estaba pensando en que en algún momento podría ocurrir la independencia, pero lo que hace es fraccionar el territorio de manera que ninguno de los miembros de las élites locales tiene interés en estar unido con Guatemala. Esto es el punto de partida. Y luego la independencia del 15 de septiembre, bueno, el acta que se firma el 15 de septiembre es para evitar que Chiapas, que era parte del territorio del Reino de Guatemala, se separe definitivamente y el territorio se desintegre. Creo que eso es tal vez la principal motivación
de los firmantes del acta. Pero ¿cómo reaccionan las provincias? Fíjese, por favor. El 28 de septiembre, o sea, 13 días después de la firma, Comayagua se separa de España y de Guatemala y se une a México. Tegucigalpa decide quedarse con Guatemala, para que veamos la división que hay en las provincias. Ese mismo día, el 28 de septiembre, en Nicaragua se firma el Acta de los Nublados, donde se dice que se espera a ver cómo se aclaran las tensiones políticas para tomar una decisión. De todos modos, el 11 de octubre se separa de España, se separa de Guatemala y se une a México. Eso es importante. El 29 de octubre, Cartago, la capital de Costa Rica, se declara independiente, pero no sabe qué decisión tomar. Y el 12 de noviembre decide separarse de Guatemala para unirse a México. Y el 15 de noviembre es tal vez el punto crítico. Quetzaltenango, que era parte de Guatemala, se separa de Guatemala para unirse a México. Por eso me parece que la única opción que tenía la élite guatemalteca para evitar esa ruptura total es unirse en enero de 1822 a México también, porque pensemos, si Guatemala con El Salvador quedaban como una isla separada, teníamos a Honduras, Nicaragua y Costa Rica ya unidos a México. Era un proceso inevitable la anexión. Pero ¿de qué nos está hablando esto? De las dificultades que existían, del temor que había sobre un futuro. El Reino de Guatemala estaba en crisis, tenía una deuda de 6 millones de pesos y solo tenía 60 pesos en las arcas para la firma de la independencia. Esta crisis, ¿cómo solucionarla? Lo que pensaron es, nos unimos a México y México nos va a ayudar. Pero lo que ocurrió fue algo completamente inesperado. México tenía demasiados problemas porque tenía 11 años de guerra interna, que era el proceso de independencia. Empieza en 1810 y termina hasta 1821. México no tenía ni el tiempo, ni la dedicación, ni los recursos para ayudar a Centroamérica. Entonces, eso va a propiciar todos los acontecimientos posteriores. Pero me parece que si no tenemos idea de la situación de 1821, nos parece que es disparatado, que fue un error, pero pongámonos en los zapatos de las personas de esa época. La situación era muy difícil también para ellos. Por supuesto, la élite lo que no quería era perder sus privilegios, pero no había muchas opciones para dónde escoger. Bueno, pues es muy interesante cuando uno habla de la historia de las historias, todo lo que está atrás de los hechos que se dan. Por ejemplo, Gabino Gaínza, pues le escribe a Iturbide en la esperanza de volverse el intendente, pero rápidamente cuando fracasa o cuando se produce un movimiento en El Salvador en contra de la anexión y el ejército que manda Gaínza con el señor Manuel Arzú al frente es derrotado, pues esto molesta a Iturbide. Iturbide decide quitar a Gaínza, manda a el mariscal Vicente Filísola que entra en Guatemala, llega a El Salvador y controla pues este movimiento en contra de la unión con México. Gaínza es llevado o va él voluntariamente a México, allá es olvidado y allá fallece realmente en el olvido. Ahora, veamos qué pasa acá, doctor, porque ya vimos pues de que realmente en ese momento Iturbide era el presidente de la República de México, que estaba en espera de volverse la monarquía que querían. Cuando Fernando VII se le ofrece que él sea el rey de este México, de esta organización, ellos no lo aceptan, porque ellos no aceptan que la Nueva España haya independizadose de España. Tampoco acepta que uno de sus infantes o alguien de su familia acepte el trono. Entonces se da el nombramiento de Agustín de Iturbide como el primer emperador mexicano. Pero, ¿cómo podemos leer entonces nosotros que interviene Filísola, que Iturbide se vuelve el emperador? No dura mucho tiempo, porque en marzo de 1823 se ve forzado a abdicar en medio de esas guerras, en medio de esa situación económica
sumamente difícil y se produce un vacío de poder. ¿Qué sucede cuando Iturbide abdica? ¿Qué se da en ese espacio de tiempo, doctor? Bueno, algo que podríamos tomar en cuenta es que México mismo, el Imperio Mexicano, tenía varios núcleos de poder importante y probablemente el de mayor peso era el eje, la Ciudad de México-Veracruz. Son las élites de estas regiones las que propician la caída de Iturbide porque no obtienen los beneficios que ellos esperaban. ¿Qué pasa mientras tanto en Guatemala? Bueno, las tropas de Filísola atacan San Salvador y destruyen parte de la ciudad. Esto es el inicio de una situación terrible porque lo que no ocurrió antes de la firma del Acta de Independencia ocurre después, que es la muerte de hermanos porque se está asesinando a los salvadoreños y después esto va a generar muchas consecuencias negativas del Salvador hacia Guatemala. También recordemos que la familia Aycinena había creado tensiones muy fuertes y rivalidades verdaderamente dramáticas entre San Salvador y Guatemala, porque el marqués se apropiaba de las propiedades de los salvadoreños productores de añil. Esto despojaba a los productores porque él tenía pues, importantes, diríamos, oportunidades en manejar el precio del producto de exportación. Entonces, esas tensiones, esas diferencias y sobre todo la violencia con la que se ataca a San Salvador va a propiciar la desintegración de la República Federal. Entonces, cuando cae Iturbide, se le ordena a Gainza que regrese, pero con las instrucciones de que pase preguntando a Chiapas si se queda o no con México. Y por el voto de un ayuntamiento, recordemos que los votos estaban imitando los votos de los Estados Unidos. El voto de un ayuntamiento representaba 10,000 personas. Entonces, por un ayuntamiento, Chiapas se queda con México. Y es lo que permite la formación posterior de las Provincias Unidas del Centro de América, ¿verdad? Pero a veces son detalles que se nos pueden escapar y podemos pensar que era corrupción o que era mala intención de individuos en particular, pero realmente la situación no era fácil y lo que se pretendía, que es lo que me parece que queda claro, porque lo dice el propio documento del 15 de septiembre, es evitar la violencia. Para eso se firman estos documentos y al final no se pudo evitar. Bueno, pues de nuevo, como todas las acciones son encadenadas unas con otras, porque obviamente cuando Agustín de Iturbide abdica, se va de México, luego trata de regresar al poco tiempo, regresa efectivamente, pero es fusilado a su regreso, porque pues ya no se quería su gobierno. El 18 de junio de 1823, las autoridades guatemaltecas ordenaron a Filísola retirar las tropas mexicanas de la América Central, que habían entrado pues para dominar la oposición de El Salvador, que El Salvador había derrotado, como dijimos, a Guatemala en la batalla de El Espinal. Y pues había realmente evitado o estaban en contra de la anexión con México. Pero cuando Vicente Filísola es obligado a retirarse, hace un hecho interesante, y es que él convoca al Congreso General que estaba contemplada en el Acta de la Independencia original para que se decidiera el futuro político de la región. Imagínense pues de que él termina dándole seguimiento a lo que había dejado contemplada el Acta de la Independencia. ¿Qué sucede entonces el 1 de julio de 1823, doctor? Pero es verdaderamente el momento de la separación política, porque esta acta deja claro, lo dice textualmente, que Centroamérica es independiente de España, de México y de cualquier otro país, de cualquier parte del mundo. Entonces, la verdadera firma de la independencia, la definitiva, es el 1 de julio de 1823. Posteriormente llegan los representantes de las provincias más alejadas, ¿verdad? Nicaragua y Costa Rica, y lo que hacen es ratificar
esta separación y es cuando se inicia la formación de la República Federal, que igual que en las elecciones imita o trata de imitar a los Estados Unidos. Muy interesante porque cuando uno lee lo que dice en esta asamblea, lo que expresan, dice, las expresadas provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y que no son ni deben ser real patrimonio de ninguna persona ni de ninguna familia. Una excelente declaración. Y que en consecuencia son y forman nación soberana con derecho y aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra. A mí esto me parece realmente impresionante, doctor, porque es el momento realmente de una independencia. Y recordemos que en ese momento eran las Provincias Unidas del Centro de América, que incluían desde Guatemala hasta Costa Rica. Ahí todavía éramos una unidad. Claro, y creo que la experiencia de haber sido parte del Imperio Mexicano le demostró a los políticos que esperaban o que tenían puesta su esperanza en México que era imposible encontrar la solución en otro lugar que no fuera la propia Centroamérica. Y lamentablemente, pues los acontecimientos posteriores, pero sí tuvo mucho que ver ese ataque a San Salvador, porque eso va a generar un resentimiento, una desconfianza hacia Guatemala, que ya de por sí, como he comentado al principio, las provincias no necesitaban económicamente a Guatemala. Entonces, a eso se suma esta desconfianza. Guatemala es capaz de atacar a una de sus provincias. Lo hizo ya con San Salvador. Esta pésima experiencia va a ser, como mencioné, el punto de partida de las dificultades que prevalecen todo el siglo XIX. Bueno, y es lamentable porque en realidad, pues como veremos adelante en el desarrollo de esta serie de programas que estamos haciendo, doctor, pues la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si nosotros seguimos siendo un solo bloque unido de países? Cuando recordamos cómo se conformaban los virreinatos en la época española, por ejemplo, la Nueva España era un virreinato muy grande, incluía desde México hasta Costa Rica, incluía incluso Cuba, República Dominicana y las Filipinas. Es decir, los españoles tenían una visión de un bloque grande unido, como era también el virreinato de la Nueva Granada, incluso como fue el virreinato de Brasil de los portugueses, que al final siguió manteniendo esta unidad. Muchas veces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en vez de la fragmentación que se da en Centroamérica, nosotros siguiéramos siendo una sola unidad y éramos pues la gran patria centroamericana? ¿Qué piensa, doctor? Ese fue el eje conductor de todas las actividades en 1921. ¿Qué hubiera pasado si no nos separamos? Pues entonces volvamos a unirnos. En 1921, todas las actividades de conmemoración y de celebración estuvieron orientadas a reunificar Centroamérica. Pero hay que tomar en cuenta otro incidente importante. México era una ciudad enorme en aquella época y todas las provincias querían comerciar con México. Bogotá era una ciudad grande y sus provincias querían comerciar con Bogotá. Lima era una ciudad grande y lo mismo. Río de Janeiro igual era una ciudad grande. Estos territorios tienen capitales grandes y las provincias quieren comerciar con ellos. ¿Qué pasó en Guatemala? Guatemala, cuando estaba en Panchoy, era más grande que León, que Granada, que Comayagua, que San Salvador, que Cartago, por supuesto. Pero Carlos III ordena el traslado de la capital. Y entonces la población de Guatemala se divide en tres. La que se queda en Panchoy, la que se traslada a la ermita y la que emigra a Quetzaltenango. Guatemala como capital dejó de ser un mercado atractivo para cualquier provincia. Era más pequeña que Comayagua, más pequeña que San Salvador, la capital. Entonces, ese otro hecho es a tomarse en cuenta lo que propicia también la fragmentación.
Durante mucho tiempo, los hondureños y nicaragüenses enviaban ganado a la ciudad de Guatemala porque se vendía, pero ahora no podían mandar la misma cantidad porque el mercado era muy pequeño, la ciudad era pequeña. Entonces, sin quererlo, es Carlos III el que nos pone todas las espinas en el camino para impedir que Centroamérica estuviera unida. Gracias, doctor. Pues obviamente hemos dicho acá que todo momento histórico, particularmente, por ejemplo, el 15 de septiembre, con la controversia que hay sobre si es o no el verdadero momento de la independencia, es un momento para reflexionar, para analizar lo que pasó, aprender de la historia, no repetir errores y seguir adelante. Doctor, ¿cuál diría usted en un minuto que debería ser el día real de la independencia de Guatemala? Definitivamente el 1 de julio de 1823, pero por motivos de la mentalidad del siglo XIX se escogió el 15 de septiembre. Recordemos, el siglo XIX era la época del romanticismo, entonces, pero de la filosofía romántica y de todo un movimiento cultural. Es por eso que celebramos el 15 de septiembre y no el 1 de julio. Pero la verdad es el 1 de julio la fecha más importante. Obviamente la independencia es un proceso, porque aquí analizamos pues desde las raíces, cuando empiezan los primeros movimientos independentistas, lo que le ocurre, de dónde vienen las inquietudes, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, hasta lo que pasa pues en la monarquía española, cuando Napoleón entra a España, pone a su hermano, cuando se restaura de nuevo con Fernando, en fin, toda esa serie de eventos que van configurando, porque un momento histórico tal vez no se explica sin entender todo el contexto, lo que está sucediendo. Independiente de que si es el 15 de septiembre o es hasta la época en 1823 que hablamos, ese 1 de julio, pues yo creo, doctor, que acá lo importante es de que los guatemaltecos vayamos entendiendo lo que sucede para que tengamos ese orgullo patrio, para que tengamos identidad, para que verdaderamente, si no lo hemos hecho, lleguemos a verdaderamente amar y luchar por esta patria en la cual vivimos y en la cual pues enfrentamos el futuro nuestro y de nuestros hijos. Doctor, una despedida corta para nuestra audiencia. Usted lo acaba de decir. Necesitamos tener claro por qué luchamos, porque la verdad, los guatemaltecos sí seguimos luchando por sacar adelante a nuestras familias y por hacerlo de forma honrada, honorable y digna. Hay que destacar eso. Somos un pueblo que se esfuerza por hacer las cosas bien y tenemos que seguir en ese espíritu. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Y a todos los guatemaltecos, que viva Guatemala como una patria libre, soberana, digna y bien representada por gobernantes que realmente le sirvan con amor y con dedicación y honestidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Estamos, Alan, muchas gracias. Cualquier cosita ya sabe que estamos siempre. Le agradezco.